Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llega el maravilloso poder de las redes sociales. Son exactamente las 10 de la mañana, con 15 minutos de este día, miércoles 3 de diciembre del año 2025. Nuestro invitado del día de hoy, el doctor Omar Barrientos, que lleva en la sangre la política. Es un gusto recibirlo siempre acá, doctor. Buenos días, bienvenido. Un gusto, Vidal, estar en tu programa. Estoy muy contento. Me gusta esta estrechez de mano porque se siente la energía, la buena vibra, además, y la fuerza además, ¿no, doctor? No, es que además, eso que la gente sepa, cuando uno agarra la mano tiene que agarrar fuerte, transmite, porque eso transmite de que hay confianza. Las personas desconfiadas dan la mano así, es una sensación horrible, ¿no? Cuando usted me da la mano yo siento fuerza en su persona. ¿Usted cree que esta fuerza que tiene usted, que me demuestra, usted cree que la tiene el gobierno actual? Llamaríamos emotividad. El gobierno actual me da mucha pena porque ha sido un parto medio, me hace recuerdo al parto de Bolivia que escribe Mazamacay, ese parto duro, medio confuso. Bueno, es lo que nos ha dejado 20 años del MAS, ¿no? El MAS destrozó las instituciones, destrozó los partidos políticos, entonces se armaron. A mí me hace reír cuando veo militancia del PDC. PDC eran 4 gatos, ¿no? Ahora todos son militantes del PDC. Y es el problema de un país que busca empleo, ¿no? Busca en la función pública un empleo y la militancia aparece como por gravitación, ¿verdad? Entonces, Rodrigo Paz tiene buenas intenciones, está reviviendo al MIT, por si acaso. Quizás vuelva a la cuna del padre, el padre va a manejar esto. Pero lo más importante de que estamos viendo estamos a 24 días, ¿sabes, Vidal? ¿De la Navidad? Desde el 8 de noviembre. Ah, claro. Van a cumplir un mes en 8 días. Hoy día es 3 de diciembre. 3 de diciembre. En 5 días más. En 5 días. Sería el primer mes de 25 días hasta el momento. Sí, ya hemos visto unos cambios, pero totalmente en uno u otro lado. Pero se ha visto 2 figuras bien marcadas, ¿no? Una de un Rodrigo Paz que para mí realmente me está gustando mucho. No puedo creer cómo tiene esa paciencia de Job, ese arte de tragar sapos que decía Walter Guevara Arce, ¿no? Pero muy sereno, mientras vemos a un señor al lado que no sé si valdría la pena hablar, porque creo que cometemos un error al hablar de este señor, porque creo que lo que busca es eso, y hemos caído en ese juego, ¿verdad? Que es el vicepresidente, ¿no? Pero gracias a Dios va a terminar, yo creo, como la Argentina esto. A Milei le pasó algo parecido. Está una vicepresidenta que era bastante atractiva, Villarroel, la vicepresidenta Villarroel, ¿no? Muy atractiva, una mujer abogada, muy egocéntrica, y las primeras semanas y meses se los veía como una pareja perfecta, trabajando, pero ella empezó a querer sobresalir. Por decir, Milei le cortó la cabeza. ¿Cómo le cortó? No hizo nada, simplemente le dio el lugar que no le corresponde, nada. Entonces ahí ha desaparecido Victoria Villarruel, ¿verdad? La vicepresidenta argentina, y yo creo que en una Lara va eso, ¿no? Otra forma no hay. La otra sería esperar los 2 años y presentar un revocatorio, ¿no? Uh-huh. De mandato. Pero sin embargo, Lara se está promocionando, ha dicho que va a las subnacionales con su propia fuerza, separado de Rodrigo, y podría ser un desafío o en todo caso un rival para Rodrigo si gana. Claro, pero a ver, aquí hay un tema jurídico, constitucional, independientemente, veamos el ético, porque el ético en Bolivia no existe, ya. Especialmente desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, él ha ido como militante del Partido Demócrata Cristiano a la vicepresidencia. Estaría cometiendo un delito de transfugio. Y no puede ser que el vicepresidente sea opositor o desconozca al partido que lo ha llevado. Bien o mal, él usó ese instrumento. Y ahorita acá hay, por ejemplo, 2 militantes de Creemos en la gobernación, 2 asambleístas que han sido públicamente destituidos y han sido expulsados de Creemos. Entonces, ¿a qué forzaría esto? Forzaría en primer lugar a que se le abra un juicio de responsabilidades dentro del Congreso, porque estaríamos entrando a una suerte de transfugio, se estaría convirtiendo en opositor a su propio gobierno. Jurídicamente esto está dentro de los delitos electorales. El Tribunal Supremo Electoral podría
en un proceso, suspender su condición de vicepresidente. Entonces, no sé quién lo está asesorando, pero tienen que ver desde el punto de vista jurídico, penal, jurídico, constitucional. Estamos hablando del vicepresidente, no estamos hablando de un militante. Los militantes que no ejercen cargos en el Estado tienen toda la facultad de cambiar el partido que les dé la gana. Decir, yo voté por este partido, pero no me identifico. Él no es militante, él es parte, es la segunda persona en el Poder Ejecutivo y en el gobierno del país. Entonces, y además él ha ido representando vicepresidente a un partido que es el PDC. Entonces, él no puede salir del PDC si antes de resolver esta situación. Entonces, lo correcto sería que él renuncie, primero renuncia a la vicepresidencia, y segundo, renuncia al PDC y haga su partido político y tiene toda la libertad del mundo de irse al Partido Comunista si desea, o irse Evo es Pueblo. Ese es el problema de él, ¿no? Me queda perfectamente claro y era necesario que lo diga un profesional experto en derecho, doctor. Me gustaría poder analizar, doctor, estos temas que tienen que ver con los cambios que está aplicando el gobierno. Pareciera que vamos camino a la capitalización y en Bolivia, de acuerdo a la última declaración que hizo mi anterior invitado, el doctor Jaime Santa Cruz, hay el estigma de la capitalización, de que no es tan positiva para los bolivianos. ¿Qué camino deben tomar la gestora, BOA, YPFB? Porque en estas que son de manejo de grandes recursos económicos se habla ahora de la posibilidad de la participación de la empresa privada. A ver, bueno, el tiempo es corto, estos temas son, y los domino, gracias a Dios, porque yo soy un hombre muy estudioso, especialmente del campo económico, estadístico, del estado del manejo de la cosa pública, porque yo he participado como asesor incluso del Congreso Boliviano en los años del gobierno de Banzer. La opinión que tiene el doctor, que es muy amigo mío, el doctor Jaime Santa Cruz, obviamente va a la posición que tiene. Él es una persona muy allegada a Evo, pero no, lo que él dice no es correcto, no es evidente. Hay que hacer un análisis, Vidal, por favor, completo, de qué es lo que pasa. Primero conozcamos qué es la gestora, qué había antes de la gestora, y también hablemos, yo quiero tocar, por el tiempo quiero abarcar dos temas, el de la gestora y el otro el de YPFB. Voy a empezar por el de la gestora. A ver, vayamos a la historia de la gestora. La gestora, el año 1911, se crea el primer fondo de jubilaciones del Poder Judicial, 1911. De ahí no pasa nada hasta que cuando viene el gobierno de Gonzalo Sánchez, un gobierno muy positivo, y los trabajadores tenían sindicato, tenían una ley general del trabajo en 1942, pero no había algo que garantice al trabajador que al ocaso de su vida, esto quiero que escuche el pueblo porque me gusta aportar, no había algo que garantice al trabajador al término de su vida, algo que le pueda tener una jubilación, una platita. Es en 1996 que se crea la capitalización. ¿Cuál era la capitalización? El Estado, como igual que ahora, porque esto es cíclico, ¿no? Había entrado en una total crisis económica, las empresas estaban totalmente, igual que ahora, todas eran ineficientes, había empresas que se comían el presupuesto del Estado, teníamos un déficit tremendo fiscal y teníamos una pérdida de dinero por empresas que eran totalmente improductivas, ¿no? El tema es de que se crea la capitalización, significa que las empresas del Estado puedan ser vendidas a personas y de ese modo, obviamente, se crea un mayor ingreso de dinero para el Estado. Y en 1996, la ley 1732 crea lo que se llama el Fondo de Pensiones a los jubilados. 1997. 26 años, bueno, y en 1996 se crea el Fondo de Pensiones y en 1997 se firman los dos contratos con las dos administradoras del Fondo de Pensión que son Futuro y Previsión. O sea, funcionan durante 26 años, son empresas hasta el 2023, cuando aparece la famosa gestora, nacionaliza. Ahorita tenemos dos juicios, por si acaso que la gente sepa, uno por $94 millones y otro por $75 millones que tenemos que pagar por los juicios que han demandado. Otra de las cagadas, perdón, el vocabulario, pero que realmente dentro de las barbaridades que hizo el MAS de nacionalización,
una de las últimas nacionalizaciones fue esta de las administradoras de fondos de pensiones, de obviamente Futuro y Previsión. Entonces ha entrado en juicio y están en laudo, en arbitrajes internacionales, en los cuales, como siempre, va Bolivia a perder. No olvidemos que Bolivia ya ha pagado más de 1.200 millones de dólares por la nacionalización de YPFB, de las empresas, petroleras, de la nacionalización de Entel, de varias empresas aéreas que se nacionalizaron. Son más de 1.200 millones. A esto vamos a sumar exactamente 75 más 94, estamos hablando de 169 millones de dólares que vamos a pagar. Y ojo, otro tema más, los abogados que contrató Bolivia no le han pagado sus honorarios a nivel internacional, o sea que estamos prácticamente camino a pagar fuertes sumas por el tema de la nacionalización. Ahora, la gestora agarra, se hace cargo, y ahorita hay una pelea entre el presidente y obviamente y Durán, el ex gerente de la gestora, que dice no, que el dinero está ahí, pero está en papeles. La gente no, dice que se ha invertido en varias instituciones que están ganando sus intereses, porque ¿cuál era el objetivo cuando se creó los fondos de pensiones en el 96 y el 97 se le hizo el contrato con las gestoras? De que el dinero que la gente tenga, independientemente de la devaluación, que es lo más duro, porque ya se devaluó al 40%, pueda generar ingresos, o sea que el jubilado cuando termine tenga un ingresito mayor y tenga además su dinero haya producido, poniéndolo en bonos, en lugares seguros como Wall Street, o lugares digamos donde Estados Unidos, pero en Bolivia no. Entonces, y otro, cuidar que el peso boliviano, si bien hubo una época, que no vamos a negar, hasta el 2019, 2020, donde el peso boliviano no tenía mucho problema con el dólar, no olvidemos que ya hemos sufrido casi un 60% de evaluación de la moneda boliviana. Estamos con un dólar paralelo en 11 bolivianos frente a un oficial de 7.60, ¿verdad? Entonces, ahí ya ha perdido, ya el dinero ya perdió valor, y así el Estado boliviano, a través del Banco Central, empieza a emitir dinero, moneda boliviana, y reponga estos fondos que el Estado los ha manejado. El tema va a ser grave, porque ya el dinero del boliviano ya está devaluado. Entonces, este es el gran drama que está sufriendo el jubilado, que tiene ese dinero que ahorita pidió que se lo devuelvan, ¿no? Por lo que entiendo, por lo que resumo de lo que usted dice, el camino ideal es la privatización entonces. Obviamente, pero a ver, a esto quería tocar más el tema de YPFB, ¿no? Porque la relación que tiene. Yo me pongo a pensar, si Arabia Saudita, Qatar, Dubái, los Emiratos Árabes hubiesen caído en manos de los socialistas, estarían muriendo de hambre, directamente no existirían como país. Tuvieron la suerte de no tener gobiernos socialistas. Vayamos al tema de YPFB. La gente tiene que conocer la historia de Bolivia. Si no conoces la historia, no puedes explicarte el fenómeno que estamos importando el 80% de diésel y el 60% de gasolina. Y Dios mío, y ojo, que el 2028 vamos a importar GLP. Estamos a 2 años de importar gas y GLP, cuando había una guerra del gas en 2003. Entonces, yo fusilaría, los mandaría a cadena perpetua o al fusilamiento a los gobernantes de los últimos 20 años. Pero hagamos una prospección. El año 1937 empezó a funcionar la Standard Oil en Bolivia. Obviamente que el petróleo no era gravitante en la economía, porque Bolivia era un país minero, básicamente productor de estaño. Nuestra economía hasta el año 70 estaba netamente sustentada en la exportación de estaño, ¿no? Éramos el primer productor de estaño del mundo después de Malasia. Y obviamente el petróleo era importante, pero no en la importancia ahora. Pero sin embargo, cuando se empieza a hacer la prospección, el 37 viene en el gobierno de Toro, se nacionaliza el Standard Oil. Viene el 52, una segunda nacionalización de las minas, y este país iba a la mierda, porque es la historia de Bolivia. La dramática historia, gobiernos socialistas, populistas, que mandan a la mierda al país. Viene el 52, nacionalizan las minas, pero viene un cambio. El 56 viene el programa Bojanic, que sugiere a Bolivia salir de la dependencia del estaño, y empieza el proyecto 1 y 4, y empieza el programa de la agroindustria cruceña. Se mira al oriente. El oriente, Santa Cruz es una de las ciudades, de los departamentos más pobres que el Benio, que es ahorita, muy pobre. Entonces,
viene, y obviamente había una ley de regalías de 1938 de Bush, que no la pudieron nunca poner en vigencia, porque cuando intentaban pedir las regalías, había matanzas en Terevinto, entraron los sucureñas, Siles Suazo hizo barbaridades en Santa Cruz, hasta que Barrientos, mi tío, el presidente Barrientos, y no lo saben los cruceños, lo que me da pena me da, dicta el decreto supremo del 16 de marzo de 1966, donde establece que esa ley de Bush se ponga en vigencia y Santa Cruz empieza a recibir el 11% de las regalías petroleras, con lo cual se levanta el norte integrado, crea la Corporación Andina de Fomento con Guavirá y todos los ingenios azucareros, alcoholeros, etcétera. Entonces viene el boom de la economía cruceña. Es en el gobierno de Barrientos y nadie lo dice, y eso es lo más triste. No hablan de Barrientos porque mató al Che, porque eliminó la guerrilla, pero ese fue uno de los mejores gobiernos, pues no lo tocan. Pero volvamos a YPFB. ¿Qué debe pasar con YPFB? Barrientos había logrado que la GALF empiece a funcionar, porque el tema de prospección petrolera no es de un día a otro, son 5 o 10 años. Con Barrientos entra la Bolivian Gulf, muere Barrientos en 1969, el 27 de abril, lo sucede Siles Salinas, el vicepresidente, apenas 4 meses, y entra el cretino de Obando, Alfredo Obando Candia, con una mentalidad socialista, de izquierda, un militar ignorante, da el golpe contra el gobierno de Siles Salinas, y entra, y aquí nombra, Vidal, aquí nombra al ministro de Hidrocarburos, a ver, al famoso Marcelo Quiroga Santa Cruz, que en paz descansa, pero un cretino. ¿Qué sabía de hidrocarburos Marcelo Quiroga Santa Cruz? Y en 1969 nacionaliza la GALF, otra vez el machetazo a la historia de los hidrocarburos de Bolivia. Han pasado ¿cuántos años desde 1969 cuando se nacionaliza la GALF? Hasta que al 85 Víctor Paz, con un giro de 180 grados, toma el gobierno y entra el famoso 21060, y obviamente entran las empresas petroleras nuevamente por segunda vez, se levanta, y en 10 años llegamos a los años 90 y tenemos el primer productor de gas en Latinoamérica, Bolivia, primer productor de gas, 96, 97, 98, 2000, 2003, la pelea del Alto, no vendamos gas a Estados Unidos, hoy día vamos a comprar, y viene el levantamiento y le hacen la revuelta a Gonzalo Sáenz Lozada, lo sacan afuera del país y obviamente entra Siles Suazo. Y viene la tercera nacionalización. Entra Evo Morales. Entonces, estándar hoy en 1937, escúcheme, 1969, en noviembre del 69, Obando Candia con Marcelo Quiroga Santa Cruz, igual que Che, ¿qué hacía de ministro de Carburos? Un historiador, un filósofo político socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz, nacionaliza. Y la tercera, ¿qué hablamos? Evo Morales, el innombrable. 3 nacionalistas y 3 destrozadas de la economía. Por día estaríamos exportando petróleo, gas, gasolina, no importando. O sea, la historia de Bolivia es esa, caerse y levantarse. Hoy Rodrigo Paz tiene que hacer lo que hizo Víctor Paz en el 85, tiene que hacer lo que hizo Barrientos en el 66, ¿no? En meter empresas petroleras. Y para eso es importante que el Estado dé seguridad jurídica. Y lo primero que tengo que hacer es abrogar la Ley General del Trabajo. La Ley General del Trabajo es de 1942, es una ley netamente marxista. Si ustedes dan cuenta, nunca la ha modificado esta ley. Todos se han modificado menos la ley del trabajo. ¿Por qué? Porque es una ley que mantiene el famoso foro sindical. Trabajadores que ganan 30,000 durante 30, 40 años, empezando con Lechín Oquendo, que murió o lo que acabamos de ver con el último, que está en la cárcel de Huarachi, 35 millonarios, no, el foro, son gente dedicada a representar y que recibe un sueldo, porque la Ley General del Trabajo establece eso. No establece la libre contratación, que eso logró el 21060 modificar. Entonces, se tiene que dictar una nueva Ley General de Trabajo donde haya libertad contractual. Los chinos la tienen, como la China, aunque sea, la China trabaja hasta 14 horas, ¿verdad? Entonces, y se tiene que abrir, obviamente, otra vez Bolivia, y serán pues otros 5 o 6 años, Dios mío, para lograr volver a encontrar, porque buscar petróleo, Vidal, no es ni $100,000, no es $1,000,000, son 1,000, 2,000 millones de dólares, que se necesita un joint venture, una empresa que esté dispuesta a correr los riesgos porque la perforación no siempre es exitosa, no obstante de que creemos de que Estados Unidos tiene la mejor geofísica, el tema de buscar hidrocarburos vía satelital, etcétera,
Pero se tiene que abrir Bolivia al mundo y obviamente el tema de las nacionalizaciones, no sé, se tiene que borrar de la historia del país y se tiene que capitalizar otra vez todo lo que se puede en Bolivia. Volver al 85, al 90 y al 96. Perfecto. El camino es la privatización. Obviamente, pero el que no podemos mantener más. Mantenemos 600,000 empleados. 17 ministerios, más y solo han bajado 2. Yo pensé que iba a bajar 5. Debía tener 10 ministerios, está fallando Rodrigo. Es que el acuerdo político, Lara quería crear otra vez otro ministerio, que la gente que ha votado, o sea, vuelven, el partido lo vuelven, el gobierno lo vuelven en partido político. El alcalde entra y hace su partido político. Y para tener militantes, nombra empleados, supernumerarios. No puede, el Estado no puede hacer eso, ¿no? Doctor, nos queda perfectamente claro lo que acaba de ilustrar usted haciendo una retrospectiva de lo que ha significado estas 2 empresas en Bolivia, la gestora y también YPFB. Yo tengo un pequeño aporte. Ya. En el tema de YPFB. Podemos, acudiendo al tema de las autonomías departamentales, ya que tenemos una diferencia de mentalidad mucho con Occidente, soy medio colla por si acaso, para que no vean que soy come colla, pero en el tema soy pragmático. Santa Cruz tendría que independizarse en tema hidrocarburífero, crearse, si quieren, un YPF cruceño, una empresa mixta como hizo yo en su momento, mixta público-privada, que el Estado tenga una participación, pero una participación mayoritaria, empieza la empresa privada en el tema de la producción, prospección, exploración y explotación de gas en Santa Cruz. Y Santa Cruz, que es el país que más necesita diésel, igual que, bueno, Potosí tiene también por el tema minero, los departamentos que más consumen gas y, diésel son obviamente por la empresa, por la minería, Potosí, y Santa Cruz por la agroindustria que tenemos, ¿verdad? Entonces tendríamos que pensar que en Santa Cruz se cree una empresa petrolera cruceña que se ocupe netamente del tema del petróleo y lo posible que tenga una participación muy mínima el Estado, o sea, la gobernación y los otros empresarios privados. Y el ejemplo lo tengo con Guavirá. Guavirá fue de la Corporación Andina de Fomento, pero después se la vendió a los agricultores en forma cooperativa y hoy día Guavirá nunca ha dejado de producir azúcar, siempre hemos tenido sobreproducción de azúcar. Yo quiero decirles un tema más peligroso. Vamos a tener, si el gas se nos va acabando, Santa Cruz va a tener serio problema con el tema de las termoeléctricas. La electricidad aquí se produce con termoeléctricas. ¿Qué va a pasar cuando Santa Cruz no tenga electricidad? Ya escuché una advertencia sobre eso. El 2028 nos vamos a quedar sin energía eléctrica precisamente por la falta del gas. Interesante propuesta, doctor. Yo creo que los candidatos a gobernadores nadie lo ha dicho, deberían de considerarlo. Además que está establecido en la Constitución Política del Estado de que el gobernador del departamento de Santa Cruz, los gobernadores deberían de garantizar los combustibles. Exacto. Los combustibles. Entonces, deberían tomar partida, creo. Es muy buena propuesta. ¿Por qué Santa Cruz fue el departamento que más se desarrolló en Bolivia? No obstante que en La Paz está la sede y está todo porque se liberó del centralismo. No es porque aquí los collas son más trabajados, mentira, o porque los cruceños son más inversores. No, porque el centralismo es un cáncer, el Estado es un cáncer. No hay país en el mundo donde el Estado, el gobierno no sea cáncer. El gobierno no trae dinero ni capacidad intelectual. El dinero trae políticos hambrientos de dinero. No saben, no tienen tecnología, no tienen el know-how y necesitan dinero y empiezan a robar dinero. Entonces, mientras menos participación tenga el Estado o el gobierno y sus militantes corruptos, como la Chacoyo, como los Arce, Catacora, etcétera, más va a crecer el país, o Evo Morales, ¿verdad? Perfecto. Entonces, y Santa Cruz tiene que pensar en eso. Le hace falta de repente a nuestros líderes cruceños tomar un protagonismo, tomar una decisión, ser más determinantes. Una empresa público-privada que a la larga termine siendo privada con fuego a Guavirá. Guavirá es un ejemplo, la CRE es otro ejemplo, Cotas, perdón, es un punto aparte porque ahí hubo corrupción, pero la Zaguapac, la CRE, Guavirá, etcétera. En el tema de hidrocarburos se puede hacer una empresa mixta, que donde el capital privado termine comiéndose el Estado, que sea mayor, un 60% privada y un 40% de la gobernación. El tema es que la gobernación reciba mayores ingresos, pero se empieza a trabajar ya en el tema de la exploración, porque necesitamos empezar a hacer exploración. Perfecto, me gusta esa idea. Ojalá que pueda ser copiada su idea, doctor. Estoy lanzando por los candidatos, sobre todo ahora que quieren ser gobernadores del departamento de Santa Cruz. Nos queda la duda, ¿qué tiene que pasar con BOA?
Ahí es lo mismo. ¿Qué pasó? Por ejemplo, imagínense, esto es triste para Bolivia. El Yo Aéreo Boliviano fue la primera empresa aérea de Sudamérica, la primera empresa aérea. El Yo Aéreo sobrevivió 2 guerras mundiales y la guerra de Chaco, pero no sobrevivió a más. El Yo Aéreo nació en 1917, antes de la Primera Guerra Mundial. Sobrevivió la guerra de Chaco en 1935. Sobrevivió la Segunda Guerra Mundial de 1940-45. Pero no sobrevivió el del 2006, el 2009, 2008 se estaba cerrando. A un cáncer llamado Evo Morales y llamado socialismo. Esa es la historia. Es más, el Yoy todavía tiene un capital tremendo en bienes, hay terrenos. Creo que el propio aeropuerto de Trombillo las tierras son del Yoy. Edificios en Argentina, Miami, no es como las otras empresas aéreas que todo es alquilado, ¿verdad? Porque ahora está de moda el famoso leasing, ¿no? Pero podría el Yo Aéreo, yo propongo desde acá que el Yo Aéreo sea entregado a manos privadas, que se lo reavive, ¿no? Perdón, ahora BOA, por si acaso. No, BOA tiene que verse la forma de capitalizar, obviamente, se la tiene que vender. Se tiene que vender a empresarios privados, ¿no? Pero que no pase lo que pasó con el Yoy el año 2012, no me equivoco, o 2007, antes de que, sí, al poco tiempo que entró creo hubo una empresa brasilera que vino quebrada y se hizo cargo del Yoy y se llevó más de $20 millones de repuestos y lo dejó más quebrado todavía el Yoy. Que tenga mucho cuidado. Mejor vender a una empresa privada con sus activos, que tiene varios activos el Yoy, ¿no? Aquí hay edificios que están cayéndose a pedazos en la ciudad, que son propiedad del Yoy, ¿no? Doctor, en temas económicos, 2 muy importantes de los cuales el gobierno tiene que tomar una decisión. Ya avanzó con el tema del dólar, hay una sensación de estabilidad, pero el dólar todavía no aparece y la cotización sigue elevada de forma extraoficial, en el mercado negro para ser puntual. Y la segunda, aún el gobierno no se animó a tomar una decisión contundente. ¿Qué tiene que pasar con la subvención de los combustibles? No, eso tuvo que librarse. Ya en 2008 había el proyecto, se armó un escándalo en la ciudad de La Paz. Paz ha dicho gradual porque es difícil tirar de golpe. La fórmula no la saben si van a subvencionar al sector público, a los buses, digamos, y a los millonarios, de acuerdo a su placa o modelo, venderle diésel o gasolina no subvencionada. Está en esa situación, porque la verdad que nos han dejado tremendo conflicto, ¿verdad? Lo lógico sería levantar las subvenciones, porque no podemos seguir gastando $1.000 millones en subvención a los hidrocarburos, es mucho dinero. En un momento que el Estado no lo produce, ¿verdad? Pero se tiene que ir. Pues yo pienso que esto, a través de las autonomías, justamente vuelvo a lo primero, que cada gobierno regional solucione su problema de hidrocarburos. Y esto le conviene a Santa Cruz, porque en Santa Cruz sería mucho más fácil que en el Alto. En La Paz se arma una guerra, igual que la guerra del gas, pero aquí en Santa Cruz no, porque el cruceño es inteligente, es más trabajador, es más pragmático, y por último, pues al cruceño, al verdadero empresario, no le importa pagar 12 pesos al litro si tiene pues sus sembradíos de soya, son 2-3 millones de hectáreas entre soya, etcétera, que puede producir. No es lo mismo que la gente del occidente, que tiene una economía mucho más frágil, no tiene sembradíos de algodón, de soya, de sorgo, no tiene nada. Entonces, un peso 50 centavos en España es una guerra para ellos. Perdón, doctor. Todo apunta, parece que vamos al federalismo. Obviamente que sí. La autonomía es una forma de federalismo, ¿no? Yo pienso profundizar las autonomías por el momento, porque hablo del federalismo vendrá en su momento cuando se modifique la Constitución, pero profundizando las autonomías, incluso el federalismo no se hace tan importante, ¿no? En este debate entra el tema de la policía departamental. Desde su punto de vista legal, ¿cuál es su opinión? Sería lo más importante. No puede ser que tengamos una policía que responda a un gobierno central, que vienen los fines de semana policías a hacer batidas para robar dinero, para llevarle al jefe o al ministro dinero. Tenía que tener una policía regional, de gente que conoce, que vive además. No puede ser policía una persona que nunca vio un lugar, que incluso el clima. Hay policías que da pena, los mandan a Pando de Potosí, son castigos para ellos.
Entonces van a robar para justificar, porque de bajo cero ir a 40 grados sobre cero, no conocen la psicología del lugar. El policía tiene que ser de acá, tiene que vivir, si es posible, ser del barrio donde está y conocerlo al delincuente porque era su vecino, ¿verdad? ¿Se acuerda, doctor, cuando empezamos esta entrevista, empezamos hablando de la fuerza, ¿no? Con el puño, el saludo de mano y todo. ¿Usted cree que va a haber un candidato en Santa Cruz, tomando en cuenta lo que usted ha dicho? Porque usted ha hablado de propuestas prácticamente para los candidatos. Primero, mire usted, profundizar las autonomías. Segundo, que cada departamento solucione sus problemas del tema. La policía departamental. La policía de por medio. Como en Estados Unidos hay una policía federal estatal. Entonces, doctor, ¿cuál de nuestros candidatos cree usted va a tener esa fuerza para poder hacer estos cambios que necesita Santa Cruz? Esta es la parte más complicada, ¿no? Hemos tenido en su época un alcalde excelente, el alcalduli, que lo vemos con mucho cariño, lo extrañamos a Fernández, al alcalde Fernández, ¿no? Después no hemos tenido un alcalde de ese nivel. En el tema de la gobernación, quizás muy antiguamente han habido patricios que no se han reeditado. Últimamente vemos, no sé, es difícil. Hay gente, lo que pasa que hay gente que de mucha capacidad en Santa Cruz intelectualmente, pero todavía la política para ellos es una parte muy prostituida. Hay mucho el clientelismo político. Hoy día estaba viendo la pelea en el PDC entre uno que se llama presidente del partido, cómo se insultan por la ubicación, y la gente que mira eso se asusta, ¿no? Hoy día vi una pelea del PDC que hace años no hubiese habido. El poder a la gente lo que pasa es que la gente de un nivel intelectual muy bajo y económicamente de un nivel muy limitado, ven en la política como una forma de enriquecerse, de solucionar su problema, incluso de desempleo, ¿verdad? En cambio, la gente exitosa difícilmente va a arriesgar. Hay consecuencias, ¿no? Lo vemos al pobre Luis Fernando Camacho, hemos visto al expresidente del Comité Cívico, el doctor Calvo, enjuiciado con 20 juicios. Mientras el sistema judicial no mantenga independencia, no tengamos jueces probos, difícilmente gente de calidad va a querer involucrarse en política, porque eso es el sistema judicial para degradar a una persona. A mí personalmente me encanta la política, tengo la capacidad, pero no tengo el carácter para aguantar un maltrato psicológico o que alguien ponga en duda mi honestidad. Y eso durante 20 años me ha retirado de haber sido, incluso en el 2002 fui propuesto como candidato a presidente. Pero dije, ¿será que podré aguantar un insulto? Hay mucha gente ahí que como yo se retira y prefiere aportar sin poner en riesgo su seguridad económica, su libertad, porque el sistema judicial es un peligro. Yo creo que si modificamos el sistema judicial, esto va a surgir automáticamente, Vidal. Perfecto. Es rescatable porque su comentario es sano, no viene cargado de una intencionalidad, de una candidatura, de una postulación, es difícil decir o tal vez de una pega, como dice usted, que los políticos buscan de repente mejorar su situación económica desde la política. Muchas gracias, doctor. Vidal, un placer. Siempre es un gusto conversar con usted y bienvenido siempre, ¿ya? Gracias. Estamos en diciembre, doctor, se aproxima la Navidad, estamos estrenando set, es uno de los primeros de usted en venir a acompañarnos en esta escenografía. Y tenemos bastante llegada, es lo importante. Muchas gracias, doctor. Que tenga buen día. A ustedes, seguidores del periódico El Titular, compartan, comenten, etiqueten a sus contactos para que sigamos llegando a más personas. Desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra les habló Vidal Dorado. Muchas gracias. Permiso.